El murmullo era apenas audible, una serpiente de siseos y sonrisas contenidas que se deslizaba por los bancos de madera pulida de la corte. Pero para Mateo, de pie en el estrado, sonaba como un trueno. Cada risa ahogada, cada mirada de soslayo entre el abogado contrario y su equipo, era un golpe físico que le contraía el pecho y le robaba el aire. Intentaba hablar, formular la frase que su propio abogado le había repetido hasta el cansancio, pero las palabras se atoraban en su garganta, una barricada de sílabas rotas y espasmos involuntarios. Nosotros no. La primera letra de la palabra nunca se convirtió en un muro insuperable. El sudor le perlaba la frente, pegándole el pelo oscuro a la piel. Veía el rostro impaciente del juez Roberts, un hombre cuya expresión de neutralidad judicial se desgastaba rápidamente, revelando un fastidio apenas disimulado. Vio a su madre en la primera fila, con el rostro pálido y las manos entrelazadas con tanta fuerza que los nudillos se le habían vuelto blancos. Vio a su padre, un hombre que le había enseñado a trabajar con las manos hasta que sangraran sin quejarse, ahora encorvado, reducido por la vergüenza ajena. Y vio al abogado de la corporación, el señor Davis, un hombre de traje impecable y sonrisa afilada, que se inclinó hacia su asistente y susurró algo que provocó otra ola de risitas. No era una burla abierta, era algo peor, era condescendencia, la diversión cruel del poderoso ante el espectáculo del débil. Mateo sintió una oleada de calor que le subió desde el estómago, una rabia tan pura y helada que por un instante silenció el pánico. No era solo su tartamudeo, era su ropa, modesta pero limpia. Era su apellido, que sonaba extranjero en esa sala solemne. Era la historia que estaban tratando de contar sobre su familia, que eran descuidados, incompetentes, culpables. Él estaba allí para defender su honor, el trabajo de toda la vida de su padre, y lo único que lograba era convertirse en el bufón de la corte. «Señor García», dijo el juez, su voz un mazo de impaciencia. «Estamos esperando». Mateo cerró los ojos por una fracción de segundo. En esa oscuridad, no vio el tribunal. Vio el taller de su padre, el olor a madera y a sudor, la dedicación grabada en cada herramienta gastada. Vio la promesa silenciosa que le había hecho a su familia. Abrió los ojos, y la humillación seguía ahí, pero ahora ardía de forma diferente. Ya no era solo vergüenza, era combustible. El receso fue una tortura silenciosa. El pasillo del juzgado, con sus suelos de mármol frío y sus ecos impersonales, se sentía como una antesala al infierno. Su abogado de oficio, un hombre joven y claramente sobrepasado llamado Miller, le daba palmaditas en la espalda con una energía falsa y desesperada. «No te preocupes, chico. Lo intentaremos de nuevo. Solo respira hondo», decía. Pero sus ojos evitaban los de Mateo, fijos en algún punto abstracto de la pared. Mateo sabía lo que significaba esa mirada. Era la mirada de la derrota aceptada. Miller no creía en ellos. Para él, este era solo otro caso perdido en una pila interminable, una estadística más en el gran libro de la injusticia cotidiana. La familia de Mateo estaba agrupada en un rincón, un pequeño círculo de miseria. Su madre intentaba sonreírle, pero la sonrisa se quebraba en sus labios. Su padre no decía nada, simplemente miraba por una de las altas ventanas del pasillo, su reflejo mostrando un hombre que parecía haber envejecido 10 años en una hora. Mateo se acercó a él. «Papá», susurró. Su padre se giró lentamente. La decepción en sus ojos era más dolorosa que cualquier risa en la sala del tribunal. «No es tu culpa, mijo», dijo, pero la frase colgaba en el aire, vacía de convicción. Era culpa de todos y de nadie. Era la culpa del sistema, un monstruo sin rostro con 1000 manos que los aplastaba lentamente. Mateo observó al señor Davis pasar por el pasillo con su séquito, riendo abiertamente ahora, hablando de planes para la cena. Ni siquiera los miraron. Para ellos, Mateo y su familia eran invisibles, un obstáculo menor en su día, un trámite que pronto estaría resuelto. Fue en ese momento,
Viendo la arrogancia despreocupada de Davis y la desesperanza grabada en el rostro de su padre, que algo dentro de Mateo se solidificó. La rabia se transformó de un fuego caótico a un núcleo de acero frío y pesado en su pecho. Se dio cuenta de que el abogado Miller no lucharía por ellos, no de la manera en que necesitaban ser defendidos. Miller lucharía según las reglas, y las reglas estaban diseñadas para que ellos perdieran. El sistema no estaba roto, funcionaba exactamente como se esperaba, y ellos estaban en el lado equivocado de su maquinaria. Se acercó a su abogado. «Quiero ver los archivos», dijo Mateo. Su voz era baja, pero por primera vez en todo el día, no tartamudeó. Miller parpadeó confundido. «¿Qué archivos? Mateo, déjame esto a mí. Ve a tomar un poco de agua». Pero Mateo no se movió. Su mirada era intensa, fija. Todos los archivos, cada declaración, cada informe, ahora. Cuando la corte reanudó la sesión, el aire estaba cargado de una extraña quietud. El juez Roberts miraba el reloj, ansioso por terminar. El señor Davis revisaba sus notas con aire de aburrimiento. La madre de Mateo rezaba en silencio. Pero cuando el abogado Miller se levantó, Mateo puso una mano en su brazo, una orden silenciosa para que se sentara. Miller lo miró, estupefacto. «Con la venia de su señoría», comenzó Mateo poniéndose de pie. El sonido de su propia voz, aunque tenso, llenó el silencio. Las cabezas se giraron. El murmullo se detuvo. «Te despido a mi abogado». La declaración cayó en la sala como una piedra en un estanque. El juez Roberts se quitó las gafas, frotándose el puente de la nariz como si intentara evitar una migraña. «Disculpe, señor García, no creo haberle entendido bien». El señor Davis, por primera vez, pareció genuinamente sorprendido, una ceja arqueada con una mezcla de incredulidad y diversión. Consideró esto una táctica desesperada, el último espasmo de un caso moribundo. «Su señoría, y yo me representaré a mí mismo». El tartamudeo seguía ahí, un eco de la humillación anterior, pero ahora estaba revestido de una determinación que nadie en esa sala había visto antes. La diversión en el rostro de Davis se desvaneció, reemplazada por una irritación apenas velada. Esto era un inconveniente, una prolongación innecesaria de su victoria. El juez suspiró, un sonido largo y sufrido. «Señor García, le advierto que eso es extremadamente imprudente. Usted no es abogado, no conoce los procedimientos, se está poniendo a usted y a su familia en una desventaja considerable». «Con todo respeto, su señoría», respondió Mateo, y esta vez las palabras fluyeron con una claridad forzada, como si las estuviera empujando una a una desde lo más profundo de su ser. «Ya estamos en desventaja. No puede ser peor». El silencio que siguió fue diferente. Ya no era de burla, era de asombro. La vulnerabilidad de Mateo se había transformado ante sus ojos. Ya no era un siervo asustado. Era un hombre que, habiendo sido empujado al borde del abismo, había decidido que la única forma de sobrevivir era aprender a volar en la caída. El juez lo estudió durante un largo momento, sus ojos buscando una grieta, una señal de que esto era un arrebato momentáneo, pero solo encontró una calma desafiante. «Que conste en el acta que el acusado ha decidido proceder en contra del consejo del tribunal», dijo finalmente el juez, su voz teñida de resignación. «Proceda, señor García. El estrado es suyo». Mateo asintió, una sola inclinación de cabeza. Caminó lentamente hacia el podio del abogado, el lugar que momentos antes ocupaba un hombre que no creía en él. El podio se sentía extraño bajo sus manos, la madera fría y sólida. Miró al jurado. Sus rostros ya no mostraban lástima ni diversión. Mostraban curiosidad. Por primera vez lo estaban viendo de verdad. El primer interrogatorio de Mateo fue un desastre de procedimiento, pero una obra maestra de intención. Llamó a un supervisor de la empresa demandante, un hombre de mediana edad con una confianza ensayada. Mateo no intentó imitar la grandilocuencia de Davis. Sus preguntas eran simples, casi infantiles en su directa franqueza,
pero cada una estaba diseñada para extraer una verdad pequeña y fundamental. ¿Y estuvo usted en el sitio el día del incidente? Sí, lo estuve, respondió el supervisor con aire de suficiencia. ¿Vio el equipo defectuoso con sus propios ojos? El señor Davis se puso de pie de un salto. Objeción, su señoría. Asume hechos no probados. No se ha establecido que el equipo fuera defectuoso. Sostenida, dijo el juez con un suspiro. Señor García, reformule su pregunta. Mateo asintió sin inmutarse. ¿Vio usted el equipo después del incidente? Sí. ¿Qué hizo? Seguí el protocolo, redacté un informe. ¿Puedo ver ese informe? Davis volvió a objetar. Ya ha sido presentado como prueba, su señoría. El señor García está perdiendo el tiempo del tribunal. Lo deniego, dijo el juez, con un destello de interés en sus ojos. Permítale continuar, señor Davis. Mateo tomó la carpeta con manos temblorosas y sacó una copia del informe. Se acercó al testigo, su tartamudeo acentuándose por la proximidad y la presión. En su informe usted escribió que la falla fue debida a un error de lo operador. ¿Es que correcto? Así es, dijo el supervisor, su confianza inquebrantable. El error del operador se refería al padre de Mateo. Mateo se detuvo mirando el papel. Todos esperaban que desafiara la conclusión, que argumentara. En cambio, señaló una pequeña anotación al pie de la página. Aquí hay un código, MN788. ¿Qué significa? El supervisor vaciló por primera vez. Es una designación interna. Para el mantenimiento. ¿Qué tipo de mantenimiento? Insistió Mateo, su voz apenas un susurro pero resonando en la sala silenciosa. Mantenimiento. Rutinario. ¿Y cuándo fue el último mantenimiento rutinario? ¿Antes del incidente? El supervisor miró a Davis, buscando ayuda, pero el abogado solo podía observar, impotente. El testigo tragó saliva. No tengo esa información memorizada. Mateo no sonrió. No hizo ningún gesto de triunfo. Simplemente se quedó allí, dejando que el peso de esa evasión llenara el espacio. No había ganado ningún punto legal importante, pero había plantado una semilla. Una pequeña semilla de duda en la narrativa perfecta y pulcra de la corporación. Por primera vez, el jurado no lo miraba a él, sino al supervisor en el estrado, cuya confianza ensayada ahora parecía una armadura con una abolladura visible. La estrategia de Mateo se desplegó con la paciencia de un artesano, no con la velocidad de un guerrero. Durante los 2 días siguientes, se centró en los detalles que el señor Davis y su equipo habían considerado insignificantes. Llamó a un empleado de bajo nivel, un joven que trabajaba en el almacén de piezas. En lugar de interrogarlo sobre el incidente, Mateo le preguntó sobre su trabajo diario, sobre los procedimientos de pedido de repuestos. Su tartamudeo, aunque persistente, se había convertido en un ritmo peculiar en la sala, un recordatorio constante de que este no era un juicio ordinario. ¿Recuerda haber recibido una solicitud para una pieza con el código BG4? El joven, nervioso bajo las luces, asintió. Sí, creo que sí. ¿Y qué pasó con esa solicitud? Davis se levantó. Objeción. Relevancia. Estamos hablando de un incidente específico, no de la gestión de inventario de toda la empresa. Permitiré la pregunta, pero vaya al grano, señor García, advirtió el juez. Mateo se giró de nuevo hacia el testigo. Señor Henderson, ¿qué pasó con el pedido? El joven se encogió de hombros. Fue cancelado. Recibimos un correo electrónico de la gerencia diciendo que usáramos las piezas existentes hasta nuevo aviso, para reducir costos. Un murmullo recorrió la sala. Davis se puso pálido. Era un detalle minúsculo. Un correo electrónico interno que su equipo legal probablemente había descartado como irrelevante. Pero Mateo, que había pasado 2 noches sin dormir, leyendo cada página de los documentos con la desesperada atención de quien busca un salvavidas, lo había encontrado. No era una prueba irrefutable, pero era una grieta. Conectó esa cancelación de pedido con el testimonio del supervisor sobre el código de mantenimiento
MN 788. Pintó un cuadro no de un solo error de un operario, sino de una cultura de reducción de costos a expensas de la seguridad. No acusó, simplemente presentó los hechos, uno tras otro, como ladrillos en una pared. El error de lo operador ocurrió porque mi padre usó mal el equipo, o porque el equipo falló, porque la pieza que necesitaba para hacerse seguro fue cancelada para ahorrar de dinero. La pregunta quedó flotando en el aire, una acusación implícita y devastadora. Davis objetó furiosamente, llamándola especulativa y argumentativa. El juez sostuvo la objeción, pero el daño estaba hecho. La semilla de duda que Mateo había plantado había germinado. El jurado ahora miraba al señor Davis y a su cliente no como víctimas de un empleado negligente, sino como posibles arquitectos de la catástrofe. El sistema, al sentir que perdía el control, comenzó a presionar con más fuerza. El juez Roberts interrumpía a Mateo con más frecuencia, recordándole las reglas de evidencia con una paciencia que se agotaba visiblemente. Señor García, no puede testificar. Haga una pregunta. Le espetaba cuando Mateo se dejaba llevar por la explicación de un detalle técnico del taller de su padre. El señor Davis, habiendo superado su conmoción inicial, adoptó una nueva táctica, la condescendencia pedagógica. Objetaba no solo las preguntas de Mateo, sino también su forma de preguntar. Su señoría, con el debido respeto al esfuerzo del señor García, su falta de formación está convirtiendo este proceso en una farsa. No podemos permitir que la emoción reemplace al procedimiento. Cada una de estas intervenciones estaba diseñada para recordarle al jurado y a Mateo su condición de aficionado, de intruso en un mundo sagrado de reglas y precedentes que no entendía. Una tarde, después de una sesión particularmente agotadora en la que casi todas sus preguntas fueron bloqueadas, Mateo se sintió al borde del colapso. En el baño de hombres, se apoyó en el lavabo, salpicándose la cara con agua fría. Su reflejo lo miró de vuelta, un joven con ojeras profundas y una expresión de agotamiento total. La duda, ese veneno silencioso, comenzó a filtrarse. ¿Qué estaba haciendo? Estaba llevando a su familia a una ruina aún mayor por su orgullo, por su incapacidad para aceptar la derrota. La puerta se abrió y entró su padre. No dijo nada. Simplemente se paró a su lado y le pasó una toalla de papel. Mateo se secó la cara evitando la mirada de su padre. Quizás el juez tiene razón, murmuró Mateo, las palabras raspando su garganta. No sé lo que estoy haciendo. Su padre finalmente habló, su voz tranquila pero firme, la misma voz que usaba para enseñarle a lijar la madera en la dirección correcta. Cuando llegamos a este país, yo tampoco sabía lo que estaba haciendo. No sabía el idioma, no conocía a nadie. Solo sabía que tenía que trabajar duro y ser honesto. Eso es lo que estás haciendo, mijo. Estás trabajando duro. Y estás diciendo la verdad. No necesitas saber sus reglas. Tú conoces las nuestras. Esa noche, Mateo no durmió. Extendió todos los documentos sobre la pequeña mesa del comedor de su apartamento. Las fotos de la maquinaria rota, los informes de mantenimiento, las declaraciones de los testigos, los correos electrónicos internos. Los miró no como un abogado, sino como el hijo de un artesano. Buscó la imperfección, la grieta, el punto donde la historia oficial no encajaba, y entonces, a las 3 de la mañana, con la ciudad en silencio a su alrededor, lo encontró. Un detalle tan pequeño, tan mundano, que había sido pasado por alto por todos. Una discrepancia de 1 pulgada en 2 esquemas diferentes de la misma pieza de la máquina. Al día siguiente, Mateo caminó hacia el estrado con una nueva calma. Llamó a su último testigo, un ingeniero experto contratado por la propia corporación para validar su versión de los hechos. El ingeniero, un hombre de aspecto académico y seguro de sí mismo, reafirmó con confianza que el equipo solo podría haber fallado debido a un manejo incorrecto. Mateo lo dejó hablar, asintiendo pacientemente. Luego, colocó 2 documentos en el proyector para que todo el jurado los viera.
El primero era el manual oficial del fabricante de la máquina. El segundo era un anexo técnico interno de la empresa, emitido 3 años antes. Señor Evans, comenzó Mateo, su voz firme. Por favor, mire el diagrama A del manual del fabricante. ¿Puede leer en voz alta la especificación de espacio para la B barra de seguridad? El ingeniero leyó. Un espacio mínimo de 3 pulgadas. Gracias. Ahora, por favor, mire el diagrama B de su propio anexo interno. ¿Qué dice ahí? El ingeniero vaciló. Sus ojos se movieron rápidamente entre los dos documentos. Dice, un espacio de 2 pulgadas. La sala quedó en silencio. Davis se medio levantó de su silla, su rostro una máscara de confusión y alarma. ¿Y cuál de estos diagramas se les da a los operadores, como mi padre, durante la capacitación? Mateo no esperó la respuesta. Colocó un tercer documento en el proyector, el manual de capacitación de la empresa, el mismo que le habían dado a su padre. La página relevante mostraba el diagrama de 2 pulgadas. Su compañía modificó la especificación del fabricante, dijo Mateo. Su voz ya no preguntaba, afirmaba. Hicieron la máquina menos segura, probablemente para acelerar la producción. Luego, se capacitaron a sus empleados con el diagrama incorrecto. Y cuando la pieza inevitablemente falló, porque la barra de seguridad no tenía el espacio para funcionar correctamente, culparon al hombre que solo se seguía sus instrucciones. Por primera vez, Mateo miró directamente a Davis, y en su mirada no había miedo ni súplica, solo una acusación fría y directa. Recontextualizó cada hecho que había presentado. La pieza no solicitada no era un ahorro, era una negligencia. El informe del supervisor no era un error, era un encubrimiento. Y el error del operador no era un error en absoluto, era una trampa. El ingeniero en el estrado estaba mudo, su pericia desmantelada por una simple pulgada. Davis estaba de pie, con la boca abierta, sin objeción que formular porque las pruebas estaban en la pantalla, innegables. La narrativa se había invertido por completo. El clímax emocional del juicio no llegó con un experto ni con un documento, sino con la figura silenciosa que se sentó en el estrado a continuación. Mateo llamó a su propia madre. Ella se acercó con pasos lentos, su vestido sencillo una mancha de color humilde en la solemnidad de la sala. No estaba allí para hablar de diagramas o de mantenimiento. Estaba allí para hablar de su esposo. Mateo le hizo solo una pregunta, su voz suave, casi reverente. «Mamá, ¿puedes decirle al jurado cómo es mi padre?» La señora García miró a los 2 extraños en el palco del jurado, no con miedo, sino con la dignidad tranquila de una matriarca. Habló en español, su voz clara y melódica, mientras un traductor oficial retransmitía sus palabras en un tono monótono que no lograba opacar la emoción. «Mi esposo», comenzó, «es un hombre que se levanta antes que el sol. Es un hombre cuyas manos están llenas de cicatrices, no de peleas, sino de construir, de arreglar, de proveer. En 30 años de matrimonio, nunca lo he oído culpar a nadie por sus problemas. Cuando una herramienta se rompe, no la maldice, la arregla. Cuando algo es difícil, no se rinde, trabaja más duro». Hizo una pausa mirando a su esposo, que la observaba con lágrimas silenciosas rodando por su rostro curtido. Ese día, llegó a casa y no dijo nada. Se sentó en la cocina durante 1 hora, mirando sus manos. No por lo que pasó, sino porque le dijeron que era su culpa. Le quitaron su trabajo, pero lo que realmente le robaron fue su orgullo. Le dijeron que el trabajo de su vida no valía nada. Davis, viendo el impacto que las palabras estaban teniendo en el jurado, se levantó para el contrainterrogatorio. Su estrategia fue cruelmente predecible. Intentó pintar a la señora García como una esposa poco fiable y emocionalmente comprometida. «Señora García, usted no es ingeniera, ¿verdad? No estaba en el lugar de trabajo ese día, ¿correcto? Su testimonio se basa únicamente en sus sentimientos por su marido, ¿no es así?» Ella lo miró directamente, sin inmutarse. «No, señor.
No soy ingeniera. Soy su esposa. Sé lo que es la verdad y lo que es la mentira. Y sé que mi esposo es un hombre honesto al que ustedes han intentado destruir. Su respuesta, traducida con una fidelidad austera, resonó en la sala. El intento de Davis de desacreditarla fracasó espectacularmente. En lugar de hacerla parecer débil, la hizo parecer una leona defendiendo a su familia. La confrontación no era ya sobre hechos y cifras. Se había convertido en una batalla moral, la integridad de una familia trabajadora contra la fría maquinaria de una corporación. Mateo no hizo más preguntas. No hay más preguntas, su señoría, dijo. El testimonio había terminado. El corazón de su caso estaba expuesto, no en un documento, sino en la verdad inquebrantable del amor y el carácter. Llegó el momento del alegato final. Mateo se acercó al jurado, no al podio de los abogados, sino al espacio abierto frente a ellos. Se detuvo, respirando hondo, sintiendo el peso de todas las miradas. El silencio era absoluto, tenso. El señor Davis había pronunciado un discurso pulido y técnico, lleno de jerga legal y referencias a precedentes, un último intento de reafirmar el control a través de la autoridad y la complejidad. Ahora era el turno de Mateo. Empezó a hablar, y el tartamudeo estaba ahí, como un viejo amigo no deseado. Que cuando empecé a hablar aquí, ustedes se rieron, dijo, su voz baja pero clara. No había acusación en su tono, solo una declaración de hechos. No los que culpo. Sueno de diferente. Pienso de diferente. Vengo de un mundo donde las cosas se arreglan con las manos, no solo con las palabras. Caminó lentamente a lo largo del palco del jurado, haciendo contacto visual con cada uno de ellos. El señor D. Davis quiere que ustedes vean este caso como un conjunto de reglas, un procedimiento. Quiere que se pierdan en los detalles técnicos, en los números de los informes, porque en ese mundo ellos ganan. Ellos escriben las reglas. Se detuvo frente a una mesa donde estaban las pruebas. Levantó la pieza de metal rota, la causa original de todo. Pero caso no es sobre reglas. Es sobre esta pieza. Y es sobre mi padre. Se giró para mirar a su padre, luego volvió al jurado. Les dijeron que mi padre cometió un error. Le llamaron error del operador. Es una frase fría, ¿no? Suena oficial, limpia. Pero es una mentira. Dejó la pieza de metal y comenzó a reconstruir la historia. No con jerga legal, sino con una lógica simple y aplastante. Unió el correo electrónico de reducción de costos con la pieza no pedida. Unió la pieza no pedida con el diagrama modificado. Unió el diagrama modificado con el manual de capacitación incorrecto. Y unió el manual de capacitación incorrecto con la pieza de metal rota en su mano. No fue un error. Fue una decisión. Una decisión tomada en una oficina, lejos del ruido y el peligro, por gente que quería ahorrar unos cuantos dólares. Y cuando su decisión tuvo consecuencias, buscaron a alguien a quien culpar, y eligieron al hombre que no podía defenderse, al hombre con las manos sucias, al inmigrante que no hablaba perfectamente. La voz de Mateo ganó fuerza, el tartamudeo retrocediendo no a la inexistencia, sino a los espacios entre sus palabras, convirtiéndose en pausas enfáticas que daban a sus frases un peso inmenso. Se rieron de mi tartamudeo, pero mi tartamudeo no es una debilidad. Es la prueba de la presión bajo la que hemos vivido. Es el sonido de un hombre luchando por encontrar su voz en un sistema que intenta silenciarlo. Se giró y miró directamente al señor Davis, cuyo rostro de suficiencia se había resquebrajado en una máscara de incredulidad y rabia contenida. Luego, se volvió hacia el jurado, su voz ahora resonando con una pasión controlada. La ley debería ser un escudo para gente como mi padre, pero en sus manos se convirtió en un arma. La usaron para ocultar la verdad, para aplastar la dignidad de un buen hombre. Hoy, ustedes son ese escudo.
Ustedes pueden ver más allá de los trajes caros y las palabras elegantes. Pueden ver la verdad. Y la verdad es simple. Mi padre no es culpable. Él es la víctima. Mateo regresó a su asiento. No dijo nada más. El silencio en la sala era profundo, sagrado. El juez Roberts, por primera vez, miró a Mateo con algo que se parecía al respeto. Le dio las instrucciones al jurado, su voz desprovista de su habitual impaciencia. El jurado se retiró. La espera fue una agonía. Mateo se sentó junto a sus padres, su madre sosteniendo su mano, su padre con un brazo sobre su hombro. No hablaron. No había nada que decir. Todo se había dicho ya. Menos de una hora después, el jurado regresó. Sus rostros eran solemnes, ilegibles. El portavoz se puso de pie, un trozo de papel temblando ligeramente en su mano. En el asunto de la Corporación Global Tech contra el señor Roberto García, en el cargo de negligencia, nosotros, el jurado, declaramos al demandado no culpable. Un sollozo ahogado escapó de los labios de la madre de Mateo. Su padre lo abrazó con una fuerza que casi le rompió las costillas, enterrando su rostro en el hombro de su hijo. Mateo cerró los ojos, y por primera vez en semanas, el nudo en su pecho se disolvió, reemplazado por una oleada de alivio tan abrumadora que se sintió como un dolor. No hubo una celebración ruidosa, solo lágrimas silenciosas de vindicación y la tranquila reafirmación de que una voz, por muy rota que sonara, si hablaba con la verdad, podía ser más poderosa que todo un sistema construido sobre mentiras.